Bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, en la Argentina, Buenos Aires. Este es un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa producido por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy es Claudio Deschamps. Él es psicólogo, es argentino y es psicoterapeuta individual, de parejas y de familias. Es docente del Instituto de Formación y Aplicación de Terapias de la Comunicación en Francia, Lyon. Además, es editor de la revista Perspectivas Sistémicas, donde publican terapeutas de todo el mundo. Gracias, Claudio, por aceptarnos y aceptar nuestra invitación. Gracias. Bienvenido a nuestro programa. Claudio, voy a comenzar preguntándote esto de ser terapeuta. ¿Cómo surge en tu vida el ser terapeuta? Primero surgió estudiar psicología en función de lo que todavía no sabía exactamente qué iba a hacer en ese marco, pero había una idea de ser terapeuta. Creo que muchos terapeutas, y con el tiempo nos fuimos convirtiendo en pareja y familia, fuimos pequeños terapeutas en nuestra familia. Sí. Y casi todos los colegas coinciden con eso, como roles familiares, y después eso no estuvo presente hasta los 20 y tantos. Volvía de un viaje de mochilero de un año por América del Sur. Perfecto. Que llegué hasta Estados Unidos incluso, o sea, un poquito más lejos. Y después de eso decidí estudiar a partir de una charla con un psicólogo de orientación vocacional. Y lo que me ayudó mucho, más allá del gusto por la carrera y por lo humanístico que evidentemente siempre tuve, incluso antes de recibirme había empezado a hacer cursos, había hecho biodanza, cosas diversas, ¿no? Como en una búsqueda, ¿no? Había hecho talleres literarios también, que eso siguió después un tiempo posterior. Y de repente sí, tuve un encuentro que ahí definió mucho terminar la carrera y empezar una formación ya antes de recibirme de terapeuta sistémico. Perfecto. Que fue con Celia Sufán, fue una gran maestra argentina, que trajo el modelo de Palo Alto, del Mental Research Institute de Palo Alto, el modelo sistémico. La conocí, tuve un par de entrevistas, alguna sesión, y empecé a conocer el trabajo de Milton Erickson, y ahí dije lo que pensaba que no iba a ser posible, porque yo estaba en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que era muy psicoanalítica, y entonces no me veía trabajando con diván y de esa manera, por mi estilo personal, y además tampoco mucho me llegaba lo que decía. Y entonces ahí encontré una posibilidad sí de ser yo mismo, trabajando con personas que evidentemente me interesaba, me gustaba, y a partir de ahí sí ya encaré el final de la carrera, pero ya me recibí con ya una formación de 1 año y medio por lo menos. Perfecto. De terapeuta sistémico, ¿no? Claudio, ¿y qué ha significado para ti ser un terapeuta sistémico en un contexto que es de tal nivel la fuerza del psicoanálisis? Bueno, fue un gran desafío y al mismo tiempo fue muy divertido. Porque era como contracorriente, coincidió mi formación y evidentemente me sentía muy a gusto porque a los 2 años ya estaba no solamente atendiendo, sino 2 años y medio ya estaba enseñando. Encajó muy bien. Perfecto. Con mi estilo personal y digamos, todo lo otro nos hacía parecer como un contracorriente. Que no hacíamos algo, en fin, profundo, todas esas palabras tan graciosas. El tiempo aún más gracioso. Pero y se fundaba la Asociación Sistémica de Buenos Aires. Yo fui uno de los primeros miembros, no fundado, o sea, lo fundaba gente que me antecedía, ¿no? Los grandes pioneros. Pero yo estuve ahí. Perfecto. Y entonces, como escribía,
me pusieron para a veces redactar, armar como boletines. Yo también empezaba simultáneamente a aparecer el aspecto de redactar y de ser como una especie de editor. Genial, genial. Y como miembro del Centro de Terapias Breves ligado a Palo Alto, que era como la representación en ese momento que tenía Celia Sufán, también después participé en el boletín. Perfecto. Y iba haciendo las dos cosas simultáneamente, que siempre me gustaron, de hecho. Sin duda. ¿No? Entonces pude empezar a conectar cosas, y el desafío que siguió todo el tiempo, los primeros seminarios que di en la UBA, al tiempo, a los años, voy a introducir la primera materia con otro colega, sistémica en la UBA. Okay. Y ahí ni siquiera obtuvimos que sea obligatoria. ¿Ya? Y se anotaron 300 alumnos. Parece que había un cierto interés. Un poquitito interés, así como 300. También genial. Yo daba los teóricos, fue muy entretenido porque cada vez que había un corte de luz y cosas que pasan en la UBA, yo decía que era un atentado a la Cañana. Entonces, esa parte, ¿no? Y después había, la revista también tuvo que ver con eso, porque había una sola publicación psicoanalítica, o sea, psicológica, y por supuesto era psicoanalítica. Entonces, que aparecía en los kioscos otra. Que fuera de otra que de verdad fue como un gran impacto, ¿no? Tremendo. Y generó eso mucha controversia, y al mismo tiempo ayudó a conocer, y después fue como empezaron las privadas, las universidades privadas, empezaron a dar lugar. Se abrió el espacio. Claro, ahora ya es por ley, ¿no? Ya hace unos años pero en ese momento empezaron a poner en la currícula oficial. Y en varias me tocó ser el iniciador. Genial. En la Universidad Kenie, la Universidad de Morón con otro colega Cerebrinsky. En la de El Salvador, si bien no fue en la materia, en la parte de grado, pero se armó en El Salvador en los años 90 la Secretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, que estamos hablando de una población de 12 millones de personas. Imagínate. El director, que era el doctor Juan Yaría, tenía que ocuparse de un tremendo desafío, las adicciones. Y entonces los terapeutas convencionales, los modelos psicoanalíticos y incluso los expertos no alcanzaban a tener impacto sobre lo macro. Entonces nosotros empezamos a llamar sistémico, entre ellos a mí, porque nosotros sabemos de redes, sabemos de comunicación, leemos las cosas en sistémica. Exacto. Entonces también ahí fue otra aventura. Por eso digo, todas esas aventuras que tienen, si yo me miro a mí, me gustan cosas que se inician. Genial. Y llevarlas adelante, ¿no? Perfecto. Y la revista tenía ese desafío, porque cada número, se termina un número y sigue el siguiente. Exacto. Y los consultantes, que también cada consultante, cada paciente es diferente. Sin duda. Cada pareja, cada individuo, familia, ¿no? Entonces creo que eso también encajó con algo que se ve que me gusta. Sin duda. Claudio, voy a hacer como un link con esto de que tú dices, parece que fue mi rol de pequeño terapeuta en mi familia. Y yo pienso que también es como el editor de tu familia y el literato de tu familia, pequeños roles. ¿Cómo se articula este rol familiar en el rol que ejerciste ahora? ¿Cuál es la continuidad? En el fondo estoy haciendo algo así como, ¿cómo tu familia eligió que tú fueras el rol de terapeuta? Eso te estoy diciendo. Ahora está más claro. Sí. Yo creo que se dan muchas cosas, desde cosas, el momento en que uno nace, el momento, hay algo que los sistémicos conocemos bien, que es el ciclo vital familiar. Entonces a veces encaja con el nacimiento, después encaja con la historia en ese momento de la familia, con las características de ese varón que vendría a ser el hermano menor. Tú eras el hermano menor. El hermano menor, exactamente. El más pequeño. Sí, de dos hermanas que me llevan bastantes años. Entonces, en ese marco, y después fueron, digamos, evidentemente tenía
se me fue, digamos, adiestrando para que tuviera buena escucha. Genial. Y como respondí a eso, porque siempre está el tema, ¿no? Ajá. Entonces hubo cambios, mudanzas, incluso vivimos unos años en Uruguay. Yo nací aquí en Belgrano, acá en Barrancas de Belgrano, en Argentina, en Capital Federal. Ajá. Pero pasé parte de mi infancia en el Liceo Francés fui al Liceo Francés de Uruguay. Okay. Después terminé el Liceo Francés de acá. Ya. Y al contrario, a medida que fui siendo adolescente y sin pensar que iba a ser terapeuta en ese momento, ni ahí quería ser por ahí jugador de fútbol. Jugador de fútbol, sí. Jugar al fútbol me gustaba mucho. Y muchas otras cosas, pero sí había algo igual, un interés, evidentemente. Las letras siempre estuvieron y lo humanístico estaba también. Y la familia es eso, ¿no? Se fue dando como, sí, él sabe, con él se puede hablar bien, con él, no sé, incluso para ser tan chico, da como buenas orientaciones o qué sé yo. O sea, no tenía ninguna madurez en realidad, pero evidentemente tenía un lenguaje bastante bueno. Fluido. Y además había... porque también siempre hay uno o una porque percibe los secretos, los conflictos, las cosas o las dificultades, y por ahí para aliviarse y para lidiar con ellas y para ayudar finalmente también a los que nos rodean, entonces uno empieza a intervenir. Perfecto. Y por ahí empieza, con el tiempo, uno empieza a interesarse, a leer, pero sobre todo eso, ¿no? Yo creo que siempre hay alguno o alguna que cumple esa función. En ese caso me tocó a mí. Hubo sin duda momentos que me pesó y no me gustó nada. Y después uno redecide, pero desde otro lugar, formal, por eso hace estudios y esas cosas. O sea, uno formaliza, formaliza el rol después. Claudio, ¿y qué de tu familia de origen, de tu padre, de tu madre, qué es lo que traes de ellos, de cada uno de ellos, como líneas, digo yo? Bueno, a ver, digamos, yo podría decir que si bien mi madre se apoyó mucho en mí, ella tenía una muy buena escucha y era una persona con un carisma muy agradable, esas personas que tenía algo que después ella me atribuyó a mí, que hacía sentir bien a la gente. Perfecto. Hablaban con ella y se sentían bien de cualquier condición social, de cualquier educación, y la gente se sentía cómoda. Era como una virtud, sin duda. Genial, sí. ¿no? Y después, tanto, sobre todo, más que mi padre, digamos, mi mamá tuvo una pareja que tuvo 40 años, o sea que fue, yo creo, su gran pareja, y yo me crié bastante con él. Y este hombre, que era una persona también muy sociable, que se llevaba muy bien con la gente, muy trabajador, entonces tenía una cantidad de virtudes que yo aprendí mucho de él, de su manera de ser, de su manera digamos, hay algo que hay un terapeuta que seguro conocés, que es Steve DeShazer, el que creó el modelo orientado hacia la solución, terapia breve orientada hacia la solución, y él, siendo una persona sencilla, no profesional, era un hombre orientado hacia la solución. Hacía un problema, hay un ratito y después ya iba a la solución. Genial. Entonces, antes de maestros y de formación formal, esas personas, ¿no? Me produjeron. Y después, mi hermana mayor siempre es médica, es psiquiatra infantil. No lo siento como una influencia directa, pero sí el contacto es más actual, digamos, más de grandes. Pero creo que, digamos, siempre vi como una vocación de ayudar, ¿no? Sin duda, sin duda. En ella, ¿no? Sí, desde siempre, desde chica también. Genial. Claudio, ¿y las letras, la literatura, la escritura? Eso estaba en mi casa, así, en las bibliotecas. En la biblioteca. Mi mamá adoraba leer y, digamos, y nací en un marco
educativo que fomentaba muchísimo la lectura, que a mí siempre me gustó, todos los autores, yo vivía leyendo, era muy de una época también, ¿no? Sí, sí. No había todos estos aparatos. Mi mamá incluso hasta los 12 años yo no tuve televisor. Entonces, y para mí los libros era algo muy habitual, ¿no? Y además me gustaba escribir. Sí. Y leer, o sea, y crecí con libros de autores literarios que cualquiera, los clásicos, todo lo que uno podría nombrar, y con los BD, o sea, Le Bande Dessinée, o sea, los cómics franceses, sí. en lo que algunos son conocidos como Tintin, como Asterix, como Lulú, y otros menos conocidos que sigo leyendo, y que sigo con algún amigo que está en Francia intercambiando, y eso también hizo parte muy fuerte de mi cultura. Mis hijos hoy, por ejemplo, muchas veces hacemos chistes o tenemos códigos y hay citas de los cómics. De los cómics. Sí. Genial. Sí. ¿Y el sufrimiento, cómo está connotado para ti, Claudio? El sufrimiento humano, el dolor. Bueno, creo que lo he visto, lo he sentido obviamente desde chico en distintas circunstancias, en otros, en mí, en diversas personas. Y después, bueno, por supuesto, y siempre tuve mi madre también en ese sentido era una persona justamente muy solidaria. ¿Cómo se llamaba tu madre? Se llamaba Marie-Jeanne. Sí. ¿Vive? No, falleció en el 2009, Okay. A los 89. Ella tenía esa cosa solidaria. Y o sea que la empatía, ella tiene una empatía muy de la escucha, como decía antes, y de los gestos solidarios. Y justamente Alberto Rocatagliata, que es el que fue con mi padrastro, digamos, que lo conocí desde muy chico, sí. Y también él vivió como hasta los 89 años, murió en el 2010, poco tiempo. Y él también era una persona muy solidaria e incluso en circunstancias muy difíciles siempre mantuvo esa cosa de ayudar, de ser solidario. Como de la red. Entonces, los dos, me crié con gente muy empática. Sí, por lo tanto, el sufrimiento era una cosa que indudablemente me llegaba la sensibilidad de conectarme con otros. Y después, a los años, por eso una de las cosas que más me ha fascinado y sigue estando en mi docencia y en mi vida personal, sí. Es todo lo que sea estudios y lecturas sobre la resiliencia. Perfecto. O sea, con hacer del sufrimiento un crecimiento personal, ¿no? Y eso también está en mi enseñanza, por eso me interesé por un autor también como Milton Erickson, que fue tuvo un ataque de polio desde muy chico. Y estaba condenado a morirse primero y a no caminar más, lo cual no pasó ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Un grande maravilloso. Sí. O gente como Víctor Frankl también, que he estudiado mucho y que lo nombro en los cursos y en las docencias, y lo tengo presente, además de mucha gente de la vida. Entonces esta transformación. Sí. Para mí el sufrimiento es ese desafío de transformarlo en crecimiento, ¿no? Y sigue siendo, y después está las cosas que nos duelen y que bueno, que también hacen parte de la aceptación de los duelos que nos toca hacer. Sin duda. Me gustó también palabras, conceptos como el ciclo vital, que ya dice en sí mismo que las cosas empiezan, terminan. Hay un ciclo, ¿verdad? Ese ciclo que está muy presente en los que tenemos, sobre todo, por ahí en muchos terapeutas, no digo que no, pero en los que hacemos la orientación sistémica está como en uno de los fundamentos. Como una melodía ahí todo el rato, ¿no? Sí. Sí, Claudio, y en ese sentido, los nacimientos. ¿Qué significan para ti los nacimientos? Y los nacimientos, por eso te decía hace un rato que
se ve que todo lo, así como los nacimientos de mis hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos varones. Genial. Y esos, sí, los tengo, fue como una de las cosas de lejos más importantes que me pasó en la vida. Y al mismo tiempo, por eso me identifico con muchas cosas de haber estado en momentos de fundación de cosas, como esas... Como la revista, el movimiento sistémico. El movimiento sistémico, que participé muchísimo en cosas que se fundaron, la Escuela Sistémica Argentina. La Escuela Sistémica Me tocó como estar como fundador con 2 colegas, y seguir siendo no docente en ese caso, pero digamos, pero no director, porque en ese caso no era estar en la... Muchas veces me interesaba eso, ¿no? Como lo que fui director, sí, porque bueno, era el director y el editor de la revista. Sí. Ahí no había más remedio. No hay más remedio que aparecer. Estaba ligado a mí y eso también me daba cierta libertad, ¿no? Como para ponerle mi estilo, que es distinto que ser una revista netamente académica. Que uno igual puede ponerle estilo, pero tiene muchas reglas. Que puede poner humor, puede poner cosas más de cierto vuelo literario, que por ahí en una revista que tiene ciertas reglas académicas no se puede. Exactamente. Entonces, toda esa generación siempre de cosas nuevas. Después cerrar la revista me dio otra gran posibilidad que tengo en el 2007-2008, que es viajar. Perfecto. Viajar a Francia todos los años a enseñar o hacer viajes docentes, además de los que vacacionales, porque en realidad me gustan mucho los viajes combinados. Perfecto. Trabajo y... Claro, exactamente, ¿no? Y conocer, estar con gente, se va haciendo amistades con colegas, ¿no? Como Barcelona, otro gran sistémico, Juan Luis Linares. Entonces, o ahora viajo pronto a Perú, a Lima, y todas esas cosas son como, nos dan una oportunidad maravillosa de estar en contacto con colegas, conocer, comer rico. Comer rico, sí. Temuco es otro lugar que muy, muy querido para mí, que he ido varias veces, al posgrado de terapia sistémica. Perfecto. Con gente muy linda, que he pasado muy buenos momentos. Y ahí, por ejemplo, me tocó ser, todas las veces que viajo es cuando se termina el posgrado. Entonces es como una celebración. Es una celebración. Entonces también es muy lindo hacer trabajo con los docentes y ver a los alumnos que van a ser los colegas, ¿no? Que ya se ponen a trabajar. Exactamente, como una transición. Claro, ¿no? Estar en ese ciclo vital profesional. Sí, ¿verdad? Entonces sí, todo lo que sea comienzos, creo que, digamos, no con la energía de antes, pero me sigue gustando. Con otra cadencia, con otro ritmo, pero intacto. Más o menos eso. Claudio, y ya sé que lo has tocado así como de pronto, pero quiero preguntarte por el humor en la terapia, el humor en la vida, el humor en lo multidimensional. Y para mí está súper presente, está presente en mis clases, está presente en mis sesiones, está presente en mi vida, es decir, es algo que me sale, que cultivo, ¿no? Me parece que la vida tiene ya bastantes cosas como para hacerla seria, ¿no? Tiene bastantes desafíos y momentos que bueno, pero sí, me reconozco de crear, digamos, de proponer bastante de eso, de proponer incluso cosas lúdicas también. Genial. Y por eso en los últimos 10 años, yo diría, empecé a abrir otra área, que es el área siempre narrativa. Aparte de la terapia narrativa que tuve también, conocí al fundador, a Michael White en su momento, a ese gran terapeuta, muy agradable, muy cálido como persona. Y que le gustaban mucho los cuentos. Entonces cuando lo conocí a él, le hice una nota acá en Argentina y pasé un rato con él y la esposa, me preguntaba qué cuentos le contaba yo a mis hijos. Y me escuchaba con mucha atención. Genial. Lo que no es habitual en un maestro que viene a dar un workshop. Perfecto. Muy humilde, muy, muy cálido. Y ese gusto que ya literario y después por la terapia narrativa, para mí se expandió y me dio como
fue terapéutico, Ajá. muy sanador en lo personal, y me dio una herramienta maravillosa Como que abrió otra que es vez. la narrativa oral artística. Ok. Acá hay una gran maestra que se llama Ana María Bobo, Ya. que es mi maestra. Ella es artista de la narrativa oral, no es terapeuta, pero lo que hace es muy terapéutico. Sin duda, sin duda. Y trabaja con dos asistentes, profesores que son extraordinarios, actores, profesores de teatro, jóvenes, que me han enseñado muchísimo, han hecho que mejore, por ejemplo, cómo dar las clases y cómo contar cosas de otra manera. Okay. ¿Y por qué digo sanador? Porque a veces, como la primera parte es un aprendizaje autobiográfico, lo que se cuenta es autobiográfico. Y a veces es divertido y a veces no. Ajá. Pero al ser artístico uno empieza a poner distancia. Perfecto. Y las observaciones que nos hacen son estéticas, Sin como un duda. actor. Sí. Entonces uno se empieza a desapegar de esas cosas y por ahí empieza a ver que puede hacer reír, que puede hacer emocionar, pero como con el una actor. distancia, Claro, ¿no? Genial. Ese desapego emocional, ¿no? Del que tanto se habla. Y así que sí, por eso digo, eso de poder llegar con el humor, con la emoción, eso de ir y venir, y de poder además manejarla mejor, porque nuestra profesión tiene ese gran desafío, ¿no? ¿Qué hacemos con las emociones que nos llegan? Exactamente, eso iba a preguntar yo, ¿cómo se cuidan los terapeutas? Bueno, en mi caso, por eso, además de las supervisiones, terapias, formación, que etcétera, es indudable la importancia. Por ejemplo, en mi caso, haber hecho esto también me ayudó muchísimo. Perfecto. Y aparte llevar una buena vida, ¿no? Una buena vida donde hay cosas, momentos de diversión, momentos de estar con la familia, con seres queridos, con amigos, no sé. Cuidar mucho la vida personal. Yo a todos los terapeutas, pero sobre todo los jóvenes que se forman o vienen a supervisar, en algún momento va a salir el tema de que lleven una vida equilibrada. ¿No? Porque, una coherencia, una cierta coherencia. Sí, sobre todo si hacemos terapia sistémica, que trabaja con los recursos. Sí. Yo introduje mucho en distintos lugares en la escuela sistémica, por ejemplo, y en mis viajes a Lyon o a Barcelona, la psicología positiva. Y la psicología positiva trabaja con las emociones positivas, es una continuidad, ¿no? Es como más recursiva, ¿no? Con cosas, con una investigación muy, muy sólida. Y que nos da mucho fundamento a los que trabajamos con los recursos y con las competencias en lugar de trabajar con los déficits y con los traumas, ¿no? Entonces todo eso hace al cuidado, es una profesión que debemos tener cuidado permanente, porque puede ser muy desgastante. Tremendo. Entonces sí, eso es un área que nunca es suficiente el cuidado. Y a veces nos descuidamos. Y tenemos temas. Por eso el burnout y todas esas cosas que son ciertas, ¿no? Pausas, cuánta gente puedo ver, cómo hacer cosas diferentes. A mí igual siempre me gustó tener como áreas diferentes, ¿no? Por eso lo de la revista, la edición, eso, y ahora parte del teatro, los viajes. Eso, ¿no? Genial. Eso siempre creo que está en mi gusto. Lo mismo las lecturas, ¿no? Leo mucho más. Hoy se diría que leo más novela que los libros, que los leo, sí, para preparar, pero leo más novela que los libros de psicología, ¿no? De técnica propiamente tal. Y esto de la revista, que hay terapeutas del mundo que escriben, ¿cómo y lo eso fue articulas? maravilloso porque mucha gente me conoció gracias a la revista. Mucha gente leyó, ¿no? Y o compraban la revista o se suscribían o lo que fuere, o llegaba yo y viajaba con las revistas, en fin. Y eso me pareció una manera linda de conectarme. Hasta el día de hoy en muchos países de Latinoamérica y de España, obviamente de habla hispana. Si bien en Francia saben que hago eso, pero no obviamente no, salvo los que hablen castellano o lean,
pero eso me generó eso, ¿no? Como una llegada internacional que aplica bastante, ¿no? Al tener un padre, me refiero a Deschamps, con un apellido francés que encaja muy bien con mi cultura, sí. y mi mamá era francesa. ¿Y papá francés también? Norteamericano. Norteamericano, sí. Ok. Así que por eso digo que sí. encaja con la cosa de haber ido a un colegio francés, que sí. ya quiere decir que me conecté con lo europeo, sí. con grupos que, muchos de ellos que todavía mantengo contacto. Ajá. Entonces esto, ¿no? Esta posibilidad de llegar en lo literario, sí. ahí mirándolo para atrás me siento como alguien que tuvo un privilegio, ¿no? Que fue mucho trabajo. Mucho trabajo, por cierto, disciplina. Mucho trabajo, por momentos casi demasiado, yo diría. Pero que era una aventura linda. Una aventura linda, cada número, cada sistemicómica, porque siempre había un... Sistemicómica. Claro, después les voy a mostrar, al final de cada número había un chiste, y era sobre los terapeutas. Y los dibujos que hacía el dibujante, en general el terapeuta era yo, y después hicimos fotomontaje. Y el del fotomontaje, yo siempre aparecía, ¿no? Como riéndome de mí mismo. De más. Sí. Claudio, ¿y cómo fue la historia de la llegada a este país? ¿Con padre norteamericano y con madre francesa? La historia de él, sí, no mía, porque yo nací acá. Sí. O sea... bueno, fueron llegando, mi mamá llegó el 36, un poco, pues ella vivía entre Italia y Francia, en Niza. Y ya estaba el fascismo en pleno auge. Apogeo, sí. Había fallecido su papá, fue un momento de crisis familiar y tenían un contacto acá en Argentina, como muchos europeos. Ellos estaban bien, porque ella era más digamos, de la burguesía, ¿no? No era un inmigrante como muchos que hicieron este país. Pero ya había igual algún tema familiar y también el fascismo sin duda, porque ella tiene anécdotas que recuerda muy bien a sus 16 años. Y después vientos de guerra. La guerra mundial fue en los 40, en 39, 40, pero había ya algo... Como una turbulencia. Y después aspectos como, bueno, la muerte joven de papá y alguna posibilidad de desarrollo acá. Ella vino por ese lado, digamos, con su mamá y su abuela, italiana. Y después, mi padre fue más el tema de... estaba muy involucrado era en la época pionera de las compañías de petróleo norteamericanas. Y entonces él fue enviado a Latinoamérica. Y en eso de Latinoamérica estuvo bastante tiempo en Argentina. Y ahí conoció a tu mamá. Genial. Y este año en que te dedicaste a recorrer América... No, este año, digamos, en estos años más recientes, digamos, yo viajo a algunos lugares de Argentina. Hace poquito vengo de Mendoza, de tomar muy rico Malbec, y muy cerca de otro país. Del otro país de aquel. Que tiene muy buenos vinos. Y se come bárbaro, ¿no? También, sin duda alguna. Entonces voy a dar, en este caso fue un seminario de parejas. Hace unos meses atrás, había dado un seminario de Erikson y narrativa. A Lima voy a dar algo que para la asociación sistémica, antes lo di para un instituto, todo lo que sea, que también estos años empecé a formalizar un trabajo que vengo haciendo, pero para poder dar clases de todo lo que sea abuso, maltrato, violación y todo eso. Y cómo trabajar con las personas que padecieron eso. Entonces eso fui y voy a dar también ahora a Lima. Después voy a ir a Salta y voy a volver a Mendoza. Y en mayo, que es ahora pronto, son 3 semanas hay una semana entera que voy a Lyon. Son 4 grupos de primer año, segundo año, tercer año de posgrado, que allá son terapeutas
que trabajan mucho en instituciones. Existe Sí. menos el trabajo privado, Sí. consultorio, digamos. Son coordinadores, ¿no? Entonces hacen una formación de supervisión, de una serie de cosas. Ajá. Entonces cada día tengo un día de 9 a 5, ponele, para, con cada grupo. Y también es una experiencia muy linda porque es exigente, pero no es tan cansadora porque se produce algo, un contacto, claro, muy lindo, es una jornada. La gente ya o sabe de mí o me conoce del primer año. Ajá. Además hace ya unos cuantos años, del 2008 que voy. Ajá. Entonces también es una experiencia. Y Lyon, el instituto, de gente muy linda. El que lo dirige es un argentino que se llama Reinaldo Perrone, que es un reconocido terapeuta mundial de violencia y abuso. Exacto. Sí. Un gran maestro, gran amigo, en fin. La esposa Liliana Perrone es una gran terapeuta y mediadora. Ajá. Y todo el grupo francés, si bien hay libanesa, la directora académica es una libanesa. O sea, somos bastante internacional, más allá de ser francófono, ¿no? Sí. Entonces también se da como un encuentro que a mí me nutre mucho, me gusta mucho. ¿No? Entrar en una cultura que la siento muy propia, ¿no? Sin duda. Y al mismo tiempo la diferencia también aporta, porque tenemos otro estilo, latino. Entonces el francés, si bien es latino, pero es menos expresivo, no es italiano como somos nosotros. Entonces también, por eso y después paseo un poco. Sí. Entonces es eso. El resto es manejarlo acá, ir cuando puedo, porque estos años un poquito exigente, voy menos a las clases voy a las clases teóricas de narrativa, donde está Ana María, pero tratando siempre conservo el contacto. El vínculo. Y hace poco le hice una nota, y si un día vienen, no se la pierdan. Vale. Búsquenla en internet. Ella es una increíble maestra. Genial. Ya ahora sacó, creo, su segunda o tercera novela, pero sobre todo sus espectáculos y su enseñanza en la narrativa oral es maravillosa. Sí. Una genia. Claudio, quiero preguntarte sobre aquellas temáticas que son interesantes para los terapeutas. El poder. Tenemos poder, ejercemos el poder sin duda alguna. Sí. A veces tenemos que lidiar con eso en parejas, familias. En individuos se nota también, pero se nota más cuando a veces puede haber una puja en las sesiones. Lo bueno del tema del poder es que primero es como otras cosas de la terapia, tenemos que asumir que lo tenemos y que hay que saber usarlo bien. Perfecto. ¿No? Que hay grandes temas con eso, por eso no hay modelos que no me gustan, porque ejercen un poder excesivo a mi gusto. Las cosas son así, o las interpretaciones, o las deterministas, y bueno, yo no creo en eso. Y busco, digamos, como de hecho, no solamente además de mi orientación y estilo personal, la investigación en psicoterapia es muy clara en ese sentido, que cuanto más simétrico sea la relación, mejor es, aunque haya momentos que uno puede estar arriba o abajo, o dando una instrucción o una orientación, pero donde el poder es en un momento, sobre todo el protagonismo, por lo tanto una cuota de poder principal tiene que estar en el consultante. Genial. Y la investigación en ese sentido actual y de hace muchos años es muy clara. Los terapeutas que obtienen mejor resultado son los que constantemente piden el feedback de lo que está ocurriendo a la gente que la consulta. Es decir, ¿cómo vamos? ¿Qué te parece lo que estamos haciendo? ¿Esto te sirve? Resulta que lo que aprendí, lo que a mí me sale más, todos los investigadores como, no sé, Wampol, Havel y Miller, o sea, grandes investigadores que escribieron Heart and Soul in Psychotherapy, el alma y
y el corazón de la psicoterapia, Ajá. que es un manual de investigación muy relevante y muy actual, que tiene una traducción en francés, no en castellano, del 2012, es muy clara en ese sentido. O sea que el factor de cambio más importante es el consultante. Entonces hay que hacérselo sentir, no son palabras, hay que tener una actitud que, porque si la gente en general viene con baja autoestima y con la sensación que ha perdido poder, entonces no tenemos que devolvérselo en el vínculo. Genial. En el vínculo. Genial.